muchas gracias a todos de volver del coffee break. Estamos aquí todavía en nuestro German Spanish Sponsorship Summit, ya en la mesa 2, en el panel 2, con dos nuevas caras que previamente ya había dicho quién eran, pero tenemos aquí, aparte de Cinto, que nos acompaña como moderador también en esta mesa sobre patrocinio cultural y entretenimiento, a Ángel Delgado, director of Partnerships de Cirque du Soleil Legends, eso ya nos vas a aclarar cómo funciona esto, y a Cote Soler, que es CEO de IMAS, de la empresa IMAS, y además es director del Comité de Marketing Cultural en la AMKT, que es la Asociación de Marketing Española. Sí, eso es. Pues nada, os dejo con los tres y bueno, que vaya bien. Muy bien, gracias. Cote, ¿quieres empezar tú y ponemos un vídeo? Lo que digáis. Sí, si quieres empezamos, hacéis una pequeña introducción de 2-3 minutos de quiénes sois, qué representáis y demás. Vale. Y si quieres luego ponemos el vídeo suyo también. Creo que tengo que empezar yo. Pues empieza Ángel. Perfecto. Qué pasada, ¿eh? Es espectacular. Bueno, mucha gente trabajando aquí en la compañía. Son más de 5.000 personas que hacen posible los 38 shows que están alrededor del mundo, 6 en Las Vegas todos los días, y son 11 millones de personas de audiencia, ¿no?, que disfrutan cada día con este espectáculo. Por introducir también quién soy yo, yo trabajo en Legends, que es la empresa que gestiona todo lo que es la explotación de partnerships a nivel global. Legends es una consultora y gestora, sobre todo muy conocida en Estados Unidos, porque gestionan todos los verticales de las propiedades deportivas de la NFL y actualmente también ahora está haciendo incursión en el mundo del deporte en España, en Europa, pero aquí sobre todo nos diferenciamos porque está gestionando todo lo que es la propiedad de la explotación de partnerships de Cirque du Soleil. Aquí hemos visto un ejemplo, ¿no? Al final que crea Cirque du Soleil, experiencias, ¿no?, que es al final el lugar perfecto también para comunicar de una manera muy orgánica con una audiencia y al final eso es un atractivo bastante grande para las marcas. Muy bien, gracias Ángel. ¿Cote? Buenos días. No sé si tengo que dejar vídeo, cuento quién soy, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Cote Soler, soy consejero delegado hoy en día de IMAS. Es una empresa que creé hace 13 años en la que embarqué a 80 actores, productores, directores, músicos, teatros para que fuesen socios de esta empresa. No tenía ni la menor idea de dónde me metía por aquel entonces. Yo, ¿de dónde vengo? Yo soy un ingeniero informático reconvertido a actor, reconvertido a productor, reconvertido a empresario en el mundo de la cultura. Y hace 13 años tuve la idea de que si juntaba mucha gente del mundo de la cultura y unidos, podríamos hacer proyectos que conectasen con las empresas para empezar a acercar el patrocinio cultural que no existía en el mundo de la empresa. Por aquel entonces, hace 13 años, se hablaba mucho del mecenazgo, más que del patrocinio cultural, y era una palabra que yo, sin tener claro por qué, sabía que no iba a dar buen resultado. El mecenazgo es una cosa de una dirección en la que tú llamas a alguien porque yo soy mágico, soy la cultura, y te llamo a ti porque tienes pasta y te digo pon tu dinero en mí porque yo soy maravilloso y no te doy nada a cambio. Ese concepto no me gustaba porque partía de la idea de que nosotros éramos pobres en el mundo de la cultura y necesitábamos la ayuda de empresas ricas.
Y entonces empezamos a pensar que el mundo de la cultura tiene unos activos bestiales que hasta ahora no habíamos sabido explotar. Todo lo que pasa antes de un proyecto cultural, lo que pasa durante y lo que pasa después y lo que puedes hacer alrededor de él, son activos que podrían ser muy interesantes para las empresas. Tardamos un montón de años en entender de verdad qué quería y qué necesitaba una empresa para poder patrocinar cultura. Y al final, ahora, os diría que estos 3, 4 últimos años creo que lo hemos entendido y hemos empezado a construir proyectos con las empresas, entendiendo que el patrocinio cultural es algo que funciona entre dos que necesitan aliarse para juntos ser más grandes. Eso es lo que yo exploto ahora desde mi comité de marketing cultural en AMKT, en la que hay muchas grandes empresas, sus directores de marketing formamos parte de ella, para entender mejor cómo hacer match entre cultura y empresa. Caray, muy bien. Muy buena introducción. ¿Vemos el vídeo? ¿Tenías un vídeo también? Estaba poniéndose por ahí detrás imágenes, vale. pero... Vale, pues ahora hablamos de él, si queréis. Muy bien. Cines. Yo tengo varias preguntas. La primera sí que me gustaría, porque de hecho antes con Martín lo hablamos, ¿cuál es la diferencia, ¿no? O el gran cruce entre deporte, cultura, espectáculo? ¿Qué características diríais que hacen especial el mundo del espectáculo, el mundo de la cultura, que no tiene el mundo del deporte o que los hacen más diferentes al mundo del deporte? Y luego, vinculado a esto, ¿qué interrelación creéis que puede haber, ¿no? Entre las marcas, ¿no? Porque a lo mejor el caso de Mónica, el más claro, ¿no? Ella está en deporte, está en cultura y cruza los territorios, ¿no? O está en espectáculo también y lo cruza. Pero, primero, ¿qué características creéis que hace único al mundo del espectáculo, al mundo de la cultura? Y segundo, ¿qué cruce veis posible con otros territorios, ¿no? A ver, yo creo que los productores teatrales de entretenimiento, las artes escénicas en general, tienen como esencia contar historias y emocionar, ¿no? Y al final es un hogar perfecto, en ese momento perfecto en donde la gente disfruta, conectar de una forma mucho más orgánica con las marcas y esa audiencia, ¿no? Y eso se queda en el recuerdo. Entonces, teniendo como base que somos productores de contar historias y emociones, primero eso es una ventaja pues bastante interesante, ¿no? Y luego en el caso de Cirque du Soleil, además, contamos con la ventaja que además de ser los productores, de alguna manera controlamos y gestionamos toda la cadena de distribución, es decir, desde la producción del mismo espectáculo hasta el desarrollo en el recinto donde sucede esa emoción con los espectadores, ¿no? Entonces, esto nos permite también, de alguna manera, ser mucho más originales a la hora de desarrollar activos y activaciones con las marcas, ¿no? No solamente tiene que estar ligada al espectáculo cuando se está desarrollando en una ciudad y podemos deslocalizar completamente el patrocinio y llevarlo a un mundo digital, ¿no? Como ejemplo, el gobierno de Costa Rica nos ha contratado pues últimamente, hemos hecho un proyecto donde a través de la lente de Cirque du Soleil estamos creando un contenido audiovisual para promocionar Costa Rica como destino turístico en Estados Unidos. Y esto es una ventaja que nos da a nosotros como productores teatrales y es una manera de llegar muy de forma orgánica con esa audiencia. A nivel de territorios, yo creo que al final, a ver, una de las cosas que también hemos visto con nuestros partners actuales, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con la gira de Cirque du Soleil, el 25 aniversario en España, los dos, tanto Mao, que es el patrocinador oficial, como Hyundai, los dos lo vieron claro. Al final, para ellos, como estar en diferentes territorios es como un tablero de ajedrez. En cada uno posicionan un modelo de marca o un tipo de cerveza, porque se acerca a una audiencia de una manera también, pues, con un lenguaje diferente, con un posicionamiento diferente, ¿no? Y eso enriquece a la marca. No es nada forzado, ¿no? Porque al final también hacer un patrocinio solamente en un territorio, al final te estás limitando realmente en ese acercamiento a diferentes posibilidades, sobre todo de audiencias, ¿no? Y sobre todo hacerlo de una manera muy orgánica y muy real. Muy bien. ¿Coté? A ver, desde mi punto de vista, la gran diferencia entre el mundo del deporte y el de la cultura hoy en día en cuanto a patrocinio es que el de la cultura es para pioneros.
Hoy en día el mundo de la cultura es para los que dicen, ostras, yo quiero explorar territorios que no estén todos llenos de banderas y a ver si hay un territorio en el que puedo poner yo mi pica y que sea mío. Creo que ahí es donde están las marcas ahora, ¿no? Es decir, os digo que hace 5 años, antes del COVID, yo llegaba a una empresa a hablar con el director de comunicación de cultura, marketing cultural. No, nosotros cultura no. Hoy en día es todo lo contrario. Todas las marcas están queriendo saber qué se puede hacer en cultura. Todavía no entienden muy bien cómo es el patrocinio cultural que se puede hacer aquí, pero quieren llegar y decir, a mí me gusta yo me lo quedo. Y entonces está pasando eso, ¿no? Está pasando que es un mundo de pioneros, de innovadores, de que se está construyendo en tiempo real, porque no es como el deporte, que lleva un historial gigante de gente que ya sabe todo lo que hace. Aquí se está construyendo ahora mismo, ¿no? Y te diría que otro de lo interesante es la cantidad de activos que hay en el mundo de la cultura, ¿no? Como decías tú, aquí sabemos crear contenido. Nosotros sabemos crear historias, sabemos crear contenido, sabemos emocionar a la gente, sabemos construir todo eso para que eso suceda de una forma orgánica, ¿no? Entonces, la cantidad de posibilidades que te da el mundo de la cultura para activar el patrocinio alrededor de lo que tú estás haciendo es muy grande. Es tan grande como que nosotros estamos dejando de hablar de patrocinio cultural para empezar a hablar de marketing cultural, que creo que está una capa por encima, ¿no? El patrocinio es lo obvio, pues yo patrocino el Teatro Real, lo entiendo, ¿no? Está ahí. Pero el marketing cultural empieza a ir mucho más allá, ¿no? Y si pensáis, por ejemplo, en Amazon, y uno dice, ¿por qué Amazon tiene un canal en el que produce películas? ¿No? Pues porque le quiere dar valor a su Prime, porque sabe que si tengo más gente registrada en Prime, vendo mucho más en mi canal de Amazon. ¿Qué gran valor le puedo dar a la gente que tengo en Prime? Un canal, y empieza a producir cine para su canal, ¿no? Eso es marketing cultural desde mi punto de vista, ¿no? Desde de los que estamos inventando ahora este concepto. Y cuando vais a las marcas, al final tenéis que ir con historias creadas o creáis historias con las marcas, ¿no? Porque eso yo creo que es el gran cambio, ¿no? Yo creo el deporte, igual porque lleva más años de experiencia en patrocinio, ¿no? Probablemente, o de vinculación, ¿no? Tiene ese poder, en cierta manera, de decir, oye, no, yo soy esto y me vas a pagar y te voy a dar esto a cambio, ¿no? Pero igual esta flexibilidad o este punto en el que estáis vosotros os permite ser más adaptativos, ¿no? A lo que quiere la marca y a lo mejor no es un paquete de patrocinio tan estandarizado, sino, oye, cuéntame qué quieres y yo te ayudo, ¿no? Es decir, ¿creéis que es uno de los puntos fuertes que podéis ofrecer a una marca? Totalmente. A ver, la flexibilidad es la clave, ¿no? Al final, pero sobre todo escuchar los objetivos de la marca. A partir de ahí, nosotros, a ver, está el contenido y la propiedad, pero podemos contar a través de la lente de la propiedad todos esos valores y objetivos que tiene, en este caso, la marca, ¿no? Y esto es... nunca hacemos un acuerdo de patrocinio igual. O sea, siempre, al final, por ejemplo, con Alhambra, ¿no? Con el grupo MAO, ahora que estamos con la gira de Alegría, desde el principio, lo primero que escuchamos, cuáles eran sus intereses y sus objetivos, pues era, pues en este caso se decidieron que Alhambra era dentro del portfolio de marcas la que más se ajustaba a esta estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque era una gira que iba a estar por 5 ciudades, entonces a nivel de expansión de la marca pues les venía bien. Por otro lado íbamos a tener 730.000 espectadores, pues una manera que podríamos co-crear, ¿no? Co-crear es la palabra, ¿no? Conjuntamente co-creamos al conjunto para ver qué acciones y actividades podríamos, en este caso, interactuar con todo ese público. Entonces hemos creado, por ejemplo, en la misma carpa, un espacio además muy relajado, que se llama el Jardín de Alhambra, donde la gente puede disfrutar y tomarse una cerveza antes de la función, pero de una manera pues mucho más orgánica y con la integración de la marca bajo, como siempre, co-brande con Cirque du Soleil. Y esto incluso ha generado mayor venta, ¿no? Entonces, sí que efectivamente nos da esa flexibilidad, ¿no? De otra manera, efectivamente, a lo mejor en el deporte está mucho más atado a hacer este tipo de acciones, pero sobre todo, como comentaba también antes, ¿no? Tener el control de toda esa cadena de producción nos permite ser muy originales. Muy bien. Sí, yo, el aprendizaje que hemos tenido en estos años, hace 6 años creamos patrocinios oro, plata, bronce, ¿no? El patrocinio oro, plata, bronce, porque me pareció lo más innovador que había visto yo en el mercado, poder paquetizar
patrocinios y decir, joder, en el oro tienes esto, en el plata tienes aquello, y fui por ahí fascinado vendiéndoselo a las empresas y fue un desastre realmente, porque lo que he aprendido con el tiempo es que esto hay que construirlo con la marca. Porque cada marca está en un lugar. Yo he entendido que el patrocinio es algo que tiene una pirámide. En esa pirámide vas pasando por puntos diferentes. Unas empresas están en un sitio de la pirámide, otras están en otro de la pirámide, ¿no? O sea, yo puedo estar interesado en la base del todo de la pirámide en la que me encuentro con que lo importante que es mi visibilidad de marca y ingresar negocios del property, ¿no? Generar negocios con el property. Pero cuando empiezo a escalar estoy en otros lugares, ¿no? Entonces yo tengo que entender dónde está la marca y a partir de ahí construir juntos. Nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de construir con Repsol un patrocinio para la Feria del Libro de Madrid y acabamos de construir con Iberdrola otro patrocinio para los teatros de Madrid. No existía nada de eso antes, lo tuvimos que hacer juntos, entendiendo cuáles son sus estrategias de marca, comerciales, con sus stakeholders, con sus trabajadores, y a partir de ahí construyes algo que tratas de responder a todas esas necesidades y a su vez a las del property. O sea, no es sencilla la cosa. Pero cuando consigues que eso funcione, entonces tienes un proyecto que yo creo que es ganador. Bueno, porque ahí, claro, vosotros estáis entre los dos mundos, ¿no? Es decir, tenéis que convencer a uno y al otro, ¿no? Que eso es, o sea, la property para que sea flexible, ¿no? Según cómo, y a la marca para que entienda, ¿no? lo que le estáis pidiendo. Yo te diría que más que convencer, que eso también pasé por esa etapa, también la pasé, más que convencer, me encuentro con que lo que necesitamos es entender de verdad un problema que se puede solucionar y unir a dos partes que si lo solucionan se hacen más grandes juntas. Ese es el gran reto. Si consigues eso, para mí hay un gran proyecto de patrocinio o de marketing cultural. ¿Y os encontráis que las marcas saben qué hacer con el patrocinio cultural? A ver, muchas veces hay que sorprenderles también. Eso es lo bueno, ¿no? Que venimos con ideas muy innovadoras. A veces con Cirque du Soleil se creen que es el propio espectáculo la única manera que pueden activar o desarrollar todo el paquete de partnerships. Cuando les hablamos que tenemos un universo digital, pues ahí se sorprenden, ¿no? Tenemos 5 millones de seguidores en Cirque du Soleil. Acabamos de crear ahora, por ejemplo, la net de artistas, de influencers, donde tenemos 1.300 artistas, cada uno con una temática diferente, la gastronomía, el turismo, el deporte, con unas tendencias diferentes, pero con muchísimos millones de seguidores, y esto lo estamos utilizando ahora en nuestros patrocinios, ¿no? Entonces, realmente siempre al final es escuchar a la marca, entender los objetivos, pero también obviamente sorprender, ¿no? Y venir con ideas nuevas. Yo pienso igual. En realidad, yo creo que las marcas no saben lo que pueden hacer en patrocinio cultural. El sector cultural no sabe cómo puede hacer ese match con, bueno, en vuestro caso, ¿no? En vuestro caso sí que lo sabéis muy bien, ¿no? Y hay algunas properties del mundo de la cultura que saben esto muy, muy bien, pero en general el mundo de la cultura no sabe cómo puede hacer match con el mundo de la empresa. Y ahí está un poco nuestra labor, ¿no? Intentar, pues mira, todo esto existe, ¿no? Nosotros ayudamos a los teatros a clasificar qué activos hay en un teatro que pueden ser ofrecidos en el mundo de la empresa, ¿no? O sea, ¿por qué esto podría ser interesante para una empresa? Porque podría responder a estas otras necesidades que tienen. Entonces, para mí, en el fondo, es encontrar necesidades y, pues, lo mismo que, no sé, ¿las empresas saben todo sobre la IA? Pues no. Llega una empresa que sabe un montón sobre IA y te cuenta, puedes hacer todo esto, no me digas. Pues nosotros igual. Puedes hacer todo esto en el mundo de la cultura, anda, no me digas. Y te resuelve esto, esto y esto. Ah, guay. Y yo desde fuera, o sea, reconozco que soy consumidor de cultura, no tanto como deporte, pero consumidor de cultura, pero yo sí que cuando viajo veo que en el extranjero hay muchas marcas asociadas a cultura, ¿no? Y hay grandes teatros, grandes centros culturales con naming, ¿no? Con un patrocinador, ¿no? ¿Por qué creéis que aquí no pasa esto? Bueno, a ver, yo creo que en el mundo del entretenimiento sí que en general España ha ido por detrás, ¿no? Londres es un destino aparte de la gente ir a la ciudad, pero se ha convertido en un destino de musicales, de espectáculos, ¿no? Esto genera 16 millones de personas que van a disfrutar espectáculos allí, ¿no? España poco a poco va en esa línea. Aquí esto se crea oportunidad también para las marcas, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que recoger efectivamente toda esa riqueza de lo que se ha originado y se está generando en nuestros países para implementarlo aquí, ¿no? Antes hablabais de la saturación de las marcas en el mundo de
del fútbol, ¿no? Que se dan a codazos, quién recuerda la marca que estuvo en el partido X. Esto no ocurre con el patrocinio cultural, ¿no? Yo creo que si realmente nosotros llamamos co-crear, ¿no? Hacer un partnership, ya no es la cesión de unos derechos a cambio de unos ingresos adicionales. Realmente es crear un conjunto en donde nos beneficiamos, tanto la marca como la propiedad, pero siempre también beneficiando a la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en un camino de oportunidades. Lo que sí que hay que mostrar a las marcas que existe este ámbito y este territorio que tiene todas estas oportunidades y también que se arriesguen, ¿no? Al final el presupuesto que actualmente, pues, escuché una de las últimas encuestas que creo que el 75% del patrocinio va al deporte, ¿no? Pues Ramón, aquí. Sí, 75%. Entonces, pues, vamos a intentar a ver cómo podemos hacer que eso tenga una balanza y se equilibre, ¿no? Sí. No me acuerdo bien cómo era la pregunta. Sí, que porque en otros países está tan avanzado, ¿no? Vale, sí, el tema de namings, de marcas vinculadas al mundo de la cultura, y aquí cuesta ver teatros y grandes recintos que tengan un nombre, ¿no? Que tengan una marca que los acompaña, ¿no? Yo te diría que creo que hay muchos factores que han influido y para mí parte de la razón es que todavía el sector cultural no entendía muy bien cómo conectar con las marcas. Hasta hace nada no lo entendía, ¿no? Y hasta hace nada pensaba que a una marca hay que dejarle un hueco para poner su logo. Y entonces, como ponen tu logo, te dan dinero. Y, bueno, a ver si te dejo el hueco para el logo, ¿no? Ahora he entendido que no, que eso, el logo no, es una parte minúscula de todo este proceso, ¿no? Y entonces están empezando a entender cómo creo espacio para las marcas y creo que eso está sucediendo ahora, en tiempo real. Lo estamos viviendo en el día a día, ¿no? Y también pienso que el mundo cultural en España, pues, de vez en cuando se meten algunos fregados y eso generó un poco de tensión social, ¿no? Pero creo que todo eso cambió mucho durante el COVID. Creo que la cultura ha salido muy fortalecida del COVID, ¿no? Como que la sociedad en general se dio cuenta de qué hice yo durante el COVID. Vi películas, escuché música, leí libros, ¿no? O sea, ¿quién te sostuvo? Entonces creo que salió de ahí como una cosa de, ostras, sí, ahí hay algo muy potente, ¿no? Y de pronto la cultura estamos empezando a saber hacer lo que hace maravillosamente bien el mundo del deporte, que es cómo traslado mis valores al mundo de la empresa y a su vez a mis clientes, ¿no? Ostras, en el mundo de la cultura está la innovación, está la creatividad, está la resiliencia, ¿no? Está la adaptación al cambio, porque estamos todo el día de un lado para otro. Creo que esos son valores que no hemos sabido todavía contar, que estamos empezando ahora a meter en el mundo de la empresa. Mira, tomando el hilo este, y si quieres empieza tú, el hilo de la innovación, ¿no? ¿Cómo consigue la cultura conectar con las nuevas generaciones, ¿no? que a lo mejor tienen menos aguante en general, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando, incluso hasta en el mundo del deporte, cuando alguien mira un partido de fútbol de 90 minutos, no lo mira, ¿no? Porque está con el móvil, con Instagram, mientras ve el partido, mientras no sé qué. ¿Qué innovaciones o cómo se está preparando el mundo del espectáculo, de la cultura, para conseguir enganchar a esta audiencia joven y que tenga ganas de estar, pues, en una obra de teatro de 2 horas, que tenga ganas de estar en un espectáculo? ¿Cuánto dura el set o la hora? 2 horas también. 2 horas, ¿no? Más o menos. Que mantengan la atención, ¿no? Y que realmente tengan ganas de pagar lo mismo que pagan por una entrada a un evento deportivo para un evento cultural, ¿no? Yo creo que sucede porque parte de nuestro mundo sabe construir cosas que enganchan. Te diría que ese es lo que sabemos hacer nosotros. O sea, si lo haces bien en nuestro trabajo, lo que sabemos hacer son contar historias que te atrapan. Y mi hijo, que tiene 9 años, todos los días me pide que cuando se acuesta, papá, cuéntame una historia, ¿no? Los humanos nos gustan las historias. Nos ayudan a recordar, nos emocionan. Y hoy en día creo que más que nunca, en toda la historia, los humanos estamos pidiendo experiencias. Queremos vivir experiencias, ¿no? Entonces, todo aquello que toque con el corazón, todo aquello que toque con generar recuerdos que después podemos contar entre nosotros, que nos hagan socializar, que nos hagan salir de casa. Fíjate, durante el confinamiento hicimos un estudio a una base de datos de 100.000 usuarios que tenemos nosotros, que le preguntábamos qué era para ellos no poder ir al teatro. Y fue fascinante lo que nos contaban, ¿no? Nos contaban que para mí ir al teatro no es ir al teatro. Para mí es los 2 meses antes en los que he comprado la entrada
y he guardado eso dentro de un sobre y se lo doy como una sorpresa a mi pareja, ¿no? Es el día que me arreglo, es el día que llamo a los amigos, ¿no? Cuando me miro, nos decía una persona, nos decía, joder, me encanta cuando me arreglo con mi mujer y la veo que se pinta y veo que nos ponemos el traje y la chaqueta y salimos juntos y vamos al teatro y después cenamos. Todo eso es parte de la historia que te atrapa, no es solo el hecho en sí, ¿no? Entonces creo que son las emociones, en el fondo. Sí, sí, coincido completamente. A ver, al final también las tecnologías o las redes sociales, por ejemplo, justamente durante el COVID, Cirque du Soleil lo aprovechó muy bien también. Y fue una manera de empezar a crear nuevas audiencias con el público joven, ¿no? Nunca se nos habría ocurrido meternos en TikTok. Y ahora en TikTok de repente tenemos 1 millón de usuarios en donde estamos contándole historias constantemente, ¿no? Sí que hay una estrategia ahora también de la compañía, pero nunca para sustituir un espectáculo por otro, sino crear espectáculos también con otro lenguaje y a otro segmento de edad para esos jóvenes. En este caso estamos creando un espectáculo que va a ser inmersivo, que estamos construyendo ahora en Estados Unidos, pero pensando sobre todo en esas necesidades de ese nuevo público y ese lenguaje y ese tono que tiene que tener para enganchar a ese público. Yo ahora tengo una pregunta porque cuando tú has dicho que Legends, ¿no? Al final habéis hecho esta asociación con Cirque du Soleil, me gustaría saber 2 puntos de vista muy diferentes, ¿no? Porque al final yo creo que vosotros estáis, o el Cirque du Soleil ha apostado por alguien como Legends para explotar, ¿no? Comercialmente, a nivel de crecimiento y demás, o ayudarles a crecer un poco más, ¿no? Ayudarles. Y tú ayudas a muchos entornos culturales a también prepararse para acercarse mejor a las marcas y crecer comercialmente, ¿no? ¿Creéis que, o sea, te hago una pregunta a ti y una a ti diferente, ¿eh? La tuya es, ¿cómo consigue Legends convencer, ¿no? o tener este diálogo con una entidad como Cirque du Soleil, ¿no? Para decirle, oye, conmigo vas a ir mejor que solo, ¿no? Perdona, y la tuya es, ¿crees que falta inversión también desde el ámbito cultural en profesionales dentro de casa, ¿no? Para explotar los activos que tienen, ¿no? Bueno, lo que hay que explicar también por qué surgió esto, ¿no? Cirque du Soleil, los patrocinios, los partners, como lo llamamos nosotros, se trabajaban a nivel global, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una de las empresas que está ahí, SAP, lleva 17 años con la compañía a nivel global, Air Canada. Pero lo que sí que vio en este caso una compañía como Legends, que se acercó, oye, nosotros que somos expertos, sabes que las estrategias de una misma compañía no es la misma en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Entonces, bueno, se creó un diálogo y al final se hizo, en este caso, una propuesta de negocio y efectivamente es una propuesta de negocio funcionando y trabajando muy ad hoc por mercados, ¿no? Que puede ser ad hoc por mercados, por una gira determinada porque va por un continente o en este caso por una propiedad o por, sobre todo, lo que es la generación de la IP a nivel digital, ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar y la verdad, desde que Legends ha entrado, pues ha habido un cambio sustancial, ¿no? Sobre todo lo que hablábamos Legends viene del mundo, sobre todo de experto en crear propiedades deportivas, toda la asociación de marcas, de naming rights, equipación deportiva, y esto lo llevó al mundo del entretenimiento. Pero porque incluso el mundo del deporte está tendiendo a espectáculo, ¿no? Yo creo que se están apropiando incluso de activar acciones propias del mundo del entretenimiento. Por ejemplo, la Super Bowl, la gente lo reconoce más por el concierto inicial o del intermedio que el propio partido, ¿no? Entonces, bueno, ahí Legends vio una oportunidad, como sobre todo experto en el mundo del patrocinio deportivo, y vio que al final había una línea de negocio. Y eso es lo que estamos trabajando, muy por mercado, pero sobre todo muy ad hoc a las necesidades de la estrategia de la marca en cada uno de los mercados. Trabajáis como si fuerais Cirque du Soleil. Bueno, es que yo, da la casualidad que yo era empleado de Cirque du Soleil, era el Senior Marketing Manager para Europa, y cuando se creó esa posición dije, no, es que esa la quiero hacer yo, porque conozco muy bien la marca y sobre todo porque vi que había una oportunidad ahí de desarrollo. Muy bien.
Vale, y tú me preguntabas si el sector cultural debería invertir más en profesionales para del desarrollar mundo, in-house, sí, ¿no? Para sí. ellos mismos desarrollar. Vale, yo creo que es algo muy complejo eso para el sector cultural por diferentes razones. O sea, cuando piensas en Cirque du Soleil es un proyecto gigantesco, pero normalmente los proyectos culturales son muchos, muy dispersos y muy pequeños. O sea, tú imagínate que una productora de cine, cuando tú vas a ver una película de cine que está creada por 2.000 personas, a lo mejor esa productora tiene 6, 7 empleados, ¿no? O sea, el viernes somos 7 y el lunes somos 2.000 que empezamos el rodaje, ¿no? Entonces, en esos 6 que mantienen el núcleo hasta que vuelve a crecer, no hay ni la menor posibilidad de pensar en crear un proyecto de patrocinio cultural. Pero más allá de eso, cada vez me doy cuenta que las empresas necesitan proyectos agregados. Es muy difícil los proyectos individuales. Para una empresa no es interesante patrocinar una película, una obra de teatro, ¿no? Una empresa necesita, oye, ¿cómo me ayuda todo este mundo a contar mi historia de marca, ¿no? Entonces, cada vez estamos buscando más cómo agregar proyectos culturales donde posicionar a las empresas de forma que favorezcan a todos. En realidad estamos copiando, no somos creativos, estamos copiando lo que hizo el fútbol ya. Quiero decir, la Liga, ¿qué hace la Liga? La Liga es todos esos grupos unidos, ¿no? Y ahí hay un patrocinador gigante arriba. Pues copiemos a los que ya lo han hecho bien, ¿para qué inventar? Sí, sí. Es que al final la vida se basa en copiar, ¿no? En momentos, Sí, ¿no? Cosas copiar buenas. y, hombre, se puede llamar también me inspiro, ¿no? Pero yo prefiero ser claro, copiamos y después tratamos de mejorarlo y adaptarlo a nuestro sector. Muy bien. Oye, a nivel de medición, ¿cómo o qué indicadores diríais vosotros que son los más útiles para medir el mundo del espectáculo, la cultura? Pueden ser los mismos, o sea, no digo que copiemos, pueden ser los mismos que el mundo del deporte, pero cuando una marca os viene y os dice, oye, yo qué sé, Hyundai, ¿no? Me meto en Cirque du Soleil, pero yo esto cómo lo mido, ¿no? O sea, ¿qué voy a tener? ¿No? ¿Y cómo puedo argumentar dentro de mi casa que este patrocinio me va a ir bien? Más allá de me van a ver tanta gente, ¿no? A ver, hablábamos antes de un funnel, los compañeros anteriores, el funnel de marketing, ¿no? Pues hay marcas que se pueden acercar por uno o varios objetivos. Uno puede ser pues, el posicionamiento, la visibilidad que da una marca como Cirque du Soleil, o por apropiarse de alguna manera, ¿no? Integrarse en los valores de la compañía también, que sería otro estadio del funnel. Otro puede ser, pues en este caso, el engagement, ¿no? Al final que el público de Cirque du Soleil interactúe con la marca, ¿no? Y cada uno obviamente tiene sus métricas. Podemos ir bajando y otro puede ser las ventas. Por ejemplo, el caso de Alhambra, ¿no? que hemos construido este espacio único dentro de la gira donde la gente está comprando producto de Alhambra, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de ambas, de varios objetivos y cada uno tiene sus métricas. No siempre se tiene que reducir en la venta, porque hay empresas como, sobre todo SAP, es una empresa muy de B2B. Al final es una empresa que pues, trabaja mucho más por lo que es el mundo de la visibilidad, pero también de la reputación, de la excelencia, todos los valores que conlleva Cirque du Soleil, ¿no? Pues al final la integración, también la diversidad. Y entonces, siempre por eso digo que ningún patrocinio es igual. Tienes que escuchar muy bien cuál es la estrategia de la marca y a partir de ahí, dentro de lo que tú tienes y que tiene que ser real, no es algo forzado, construir esa estrategia alrededor de la marca. O sea, creo que todos hablamos de lo mismo y cada uno le llamamos de una forma, pero al final es lo mismo, ¿no? Nosotros hablamos de la pirámide del patrocinio. Para nosotros un patrocinio está construido sobre una pirámide que en la base tiene la imagen de marca y generar negocios del property que patrocinas. Si subes en la pirámide, tienes los valores de lo que patrocinas, tienes tu reputación de marca y puedes conseguir ingresos del target del property. Es decir, ya no consigues los ingresos directamente de a quien patrocinas, sino del cliente a quien patrocinas. Cuando subes otro peldaño más, lo que tienes es el mundo de las experiencias. En el siguiente te encuentras con el mundo del contenido, ¿no? Todo lo que puedo comunicar alrededor de lo que yo hago. Y en el último te encuentras con el legado social, lo que dejo a la sociedad cuando yo ya no esté, ¿no? Entonces, respecto de todos esos puntos, cada marca puede estar en un lugar de la pirámide. No significa que uno sea mejor u otro, pero normalmente uno llega al legado social cuando ha pasado por todo lo anterior, ¿no? Entonces, depende de lo que yo quiera conseguir, eso es lo que hay que medir. Yo tengo un caso, el de Endesa, fue muy interesante. Por ejemplo, Endesa tenía que
contar en el Consejo de Administración por qué estaban patrocinando cultura hace 8 años, ¿no? Porque no era lo habitual. Y el Consejo quería datos para poder defenderlo. Y entonces hicieron un estudio de marca, el típico estudio de marca de esos de la araña, ¿no? Que haces 20 preguntas alrededor de tu empresa y es un estudio ciego en el que las personas te responden, creo que es de 1 a 10, ¿qué opinas sobre si esta es una empresa sostenible o no? ¿Qué opinas sobre si somos innovadores o no lo somos? ¿Crees que es buena nuestra atención al cliente? Bueno, pues sobre todo eso, las últimas preguntas que hacían era, ¿sabes que Endesa patrocina qué? Y entonces le ponían muchísimas cosas y uno se decía, pues sí, el baloncesto, que es lo que más sabían, ¿no? Y resultó que todos los que sabían que Endesa patrocinaba cultura habían respondido en 14 puntos más de media en el estudio de marca. Y entonces el director de comunicación decía, ¿es posible que alguien crea que Endesa es una empresa más verde y más sostenible porque patrocinamos cultura? Pues lo es en 14 puntos más de media. Mira, yo, un poco siguiendo esto que decías, tenía una pregunta aquí que era, ¿creéis que el target del consumidor de cultura es un target, digamos, más culto, valga la redundancia? O sea, realmente es un target que a lo mejor para las marcas es más cualificado para algunos aspectos. Si quieres te respondo sobre una duda que teníamos el otro día, ¿qué es cultura? Tendríamos que empezar definiendo qué es cultura, porque creo que depende. O sea, si me hablas a lo mejor del experto en ópera, pues puede ser a lo mejor un súper experto en ópera y a lo mejor es más culto, pero si me hablas del que le gusta el concierto que viene este verano en no sé qué festival, pues a lo mejor no, pero todo eso es cultura. Y si nos metemos con la gastronomía o no... Yo, en el ámbito en el que yo trabajo, cuando hablo de cultura, suelo hablar de espectáculo en vivo, en general, de cine, museos, arte... por ahí nos movemos, ¿no? Yo creo que no, fíjate. No. Yo creo que es un público igual de inquieto que el del deporte. Nosotros también lo medimos un poco por el gasto promedio que hace, ¿no?, en nuestros espectáculos. Lo que sí que vemos que es un público que viaja, que es más inquieto, que viene a Madrid o se va a Barcelona a ver espectáculos. Y esto lo medimos también porque tenemos, a través de nuestra propia plataforma de venta de entradas, la cantidad de público que efectivamente generamos, no solamente en la ciudad, sino que viene a ver el espectáculo. Entonces, bueno, es un público con inquietudes, ¿no?, y sobre todo con ganas de disfrutar. Y con gasto, ¿no? Y con gasto. Eso es importante también. Sí, fíjate, si viajan tanto que el mundo de la música está pegando un cambio radical en que los tours cada vez son menos tours, ¿no? Entonces ahora de pronto viene Taylor Swift y viene a Madrid y se mueve toda España para ver a Taylor Swift en el Within Center o en el Calderón, no sé dónde. No sé, o sea, ahora se mueve el espectador. En el Bernabéu. En el Bernabéu, perdona. Sí, perdón. Y entonces se mueve toda España. Después habrá que ver si esto es sostenible o no, ¿no? Es decir, mover a 800.000 personas para que vengan a verte a Madrid, pero sí, desde luego inquietud tienen y viajan. Sí, lo que pasó aquí con Coldplay, ¿no? Iban abriendo, ¿no? Abriendo y se agotaba. Yo fui a Portugal a ver a Coldplay, a Coimbra. Y luego todo lo que repercute, ¿no?, a nivel también en la ciudad, a nivel de restaurantes, hoteles, ¿no?, que se aprovechan también de ese gran evento. Mira, esto es interesante, porque yo creo uno de los aspectos, y quiero saber vuestro punto de vista, que tiene o sea, que la cultura aporta mucho, y es que aporta valor a la ciudad el hecho de que un evento cultural, un espectáculo y demás aterrice en esa ciudad, ¿no? O sea, la pone en el mapa y probablemente es más flexible los eventos culturales y espectáculos de moverse, ¿no? ¿Qué relación tenéis habitualmente con las ciudades? Es decir, ¿se involucran, no se involucran, forman parte del patrocinio? O sea, ¿son patrocinadores en cierta manera o no? Esto, por ejemplo, en el mundo de las carreras, pues las ciudades son patrocinadores, ¿no?, en gran parte, y son en gran parte los que pagan la fiesta, ¿no? ¿Las ciudades se involucran en los eventos culturales o no se involucran como patrocinadores? A ver, como patrocinadores o facilitadores, ¿no? Sí. No siempre tiene que haber una aportación económica, pero para nosotros es un stakeholder importantísimo, ¿no? Al final, en donde se instala cada una de las carpas de Cirque du Soleil, que además requiere un espacio importante, pues ahí efectivamente tenemos la comunicación muy directa con diferentes ayuntamientos, pero en todo el mundo, ¿no?
Y entonces se convierte al final, ellos ven, y además nosotros tenemos un estudio cada vez que vamos a una ciudad, un estudio económico de lo que aportamos, ¿no? No solamente por el gasto de hotel, de restaurante y demás, sino también por la contratación que hacemos. O sea, al final hay muchísima gente que trabaja alrededor de cada producción, gente local, ¿no? Entonces, para nosotros es clave. Dentro de nuestros stakeholders es uno de ellos. Sí, el otro día estábamos hablando de esa cifra, que era... todavía estamos afinándola, pero que creo que son 240 euros en Madrid. Cuando alguien va a ver una obra de teatro que no llega de Madrid, ¿vale? 240 euros día, además de la entrada, ¿no? Y sabemos cómo influye en el movimiento de personas. El Ayuntamiento de Madrid tiene un estudio que dice que la segunda razón por la que alguien visita Madrid es algo cultural. De todos los visitantes que van, hay algo que pasa cultural que es su segunda razón por la que van allí. Visitar un museo, ver una obra, ir a un concierto, ir al Cirque du Soleil, pero siempre está relacionado con cultura. Vale, y la última pregunta antes de irnos a turno de preguntas, si queréis, y esta te la hago a ti frontalmente, es, ¿veremos algún día una marca dándole nombre al Cirque du Soleil? No van al ADN de la compañía. No seguro, ¿eh? No van al ADN de la compañía. Lo que comentaba antes, nosotros co-creamos con una marca, ¿vale? Co-creamos para ver de qué manera podemos elevar la experiencia de la audiencia. Ese es nuestro fin. Y Cirque du Soleil, como lema, además, va más allá del espectáculo, ¿no? De generar espectáculos, sino también de tener una contribución en la sociedad, ¿no? Tanto en la parte de sostenibilidad, pero esto de real, ¿no? Y en la parte social. Tenemos muchísimos programas que además la compañía ni lo cuenta, pero estamos en todas las comunidades intentando siempre hacer alguna acción de contribución, incluso los propios empleados de Cirque du Soleil, los artistas tienen un programa de reciclaje dentro de la compañía que una vez que acaba su etapa de atleta, porque son la mayoría de atletas como acróbatas, ¿no? Que también tiene su dificultad, pues los reciclamos internamente para enseñarles nuevas, sobre todo oficios dentro de la compañía, ¿no? Entonces, creo que como el ADN, todo eso empezó con unos artistas callejeros, que era un espíritu de intentar seducir a un gran público y además con la diferencia es que no cobraban hasta terminar la función, que es el único espectáculo, el callejero, que no cobra hasta que termina la función, pues ese espíritu se ha llevado a lo largo de la compañía estos años, estos 40 años, y eso está en el ADN, ¿no? Obviamente con más recursos, pero ese espíritu se mantiene. Caray, aquí te has mojado, ¿eh? No. Muy bien, pues si queréis abrimos turno de preguntas. Sin miedo. Venga, voy yo. Yo soy Olaya, soy la Marketing Manager de TubeSud. Y bueno, es muy interesante lo que el patrocinio cultural y el marketing cultural, pero claro, ¿cómo lo planteáis a un CEO? ¿Qué le decís a un CEO cuando su mano derecha es el director financiero? Sí. Y claro, cuesta mucho ver el retorno, ¿no? de todo esto. Entonces, ¿qué insights encontráis? ¿Qué speech hacéis? Porque entiendo que, no lo sé, pienso que a un director de marketing, a alguien de marketing, puede ser que sea un poco más fácil, no lo sé, pero eso es mi punto de vista. Pero a un CEO, ¿no? que tiene el P&L muy en la mente y cuesta mucho más, entiendo yo. ¿Cuál es el speech que le proponéis? ¿Qué hacéis? Sé que mucha parte es co-crear, pero bueno, tiene que haber algo, ¿no? Que es por donde romper un poco el hielo y que ellos vean que esto realmente tiene un sentido, ¿no? Para la empresa y tiene un valor estratégico. Sobre todo, un poco entender la marca, ¿no? En qué posición está en el mercado, si está en el territorio de la sostenibilidad, o, no sé, si está en la innovación, y a partir de ahí intentar crear una historia, ¿no? en esa línea. Y al final es descubrirle también. Oye, sé que estáis en el territorio del deporte o del fútbol, pero nosotros te traemos esta nueva oportunidad, ¿no? Y que lo vean realmente como una oportunidad. Y nos ha pasado de la misma manera que hablaba Mónica antes, que muchas veces el CEO oye, pues que siempre hemos estado en el fútbol, seguimos.
que de repente, oye, pues mi mujer o yo fui el otro día con mi familia a ver un espectáculo, pues mira, no sabía que se podía patrocinar y encima a nivel local en España. Entonces, muchas veces es descubrirles, ¿no? Y mostrarles las oportunidades. Sí, yo creo que tiene muchísimo que ver con el CEO que realmente le guste. O sea, y el director de marketing, yo, como os digo, dirijo este comité de marketing cultural en MKT. Los directores de marketing de las empresas CIBEX que lo forman me dicen que su mayor reto es convencer al CEO de su empresa sobre el patrocinio cultural o sobre lo que sea, ¿no? Tengo que demostrarle que esto funciona. Entonces, sabiendo que ese es el mayor reto, nosotros te diré que hasta hace 6 años solo éramos capaces de venderle patrocinio cultural a CEOs o CEAs que les gustaba la cultura. Solo éramos capaces, ¿no? Porque conectaban con lo que les contábamos y les tocaba emocionalmente y decían, sí, venga, vamos a probarlo. Y nuestro reto fue cuando empezamos a conseguir venderle a personas que les era indiferente la cultura. O sea, no quiero decir que no le gustaba, pero que me es indiferente. Yo busco un sitio donde conseguir mi objetivo, ¿no? Y ahí creo que fue el gran salto que dimos, cuando pudimos llegar a hacer ese tipo de cosas. ¿Y cómo las hacemos muchas veces? Pues hacemos un montón de experiencias en el mundo cultural en la que nos encargamos de invitar a los CEOs de esas empresas, para que conozcan, para que entiendan lo que pueden hacer con sus clientes, con sus stakeholders, para que entiendan cómo pueden contar su marca, a qué valores se pueden asociar. Y tenemos un departamento mesiánico que se dedica a ir contándole y llevando a CEOs a vivir estas experiencias. La moraleja es investigar a los CEOs, ¿no? Sacamos hoy. Sí, yo creo que sí, que tenéis toda la razón. Quien tiene que tomar la decisión ahí arriba, y para mí es mi aliado, quiero decir. A mí todos los noes que me dieron todos estos departamentos de marketing o CEOs me han servido para entender, o sea, por qué me han dicho que no. Porque no he sabido llevarles algo que les ayuda a que eso fuese mejor. Ya está. ¿Cómo lo hacemos? Pues busca y busca y busca y busca. También se puede trabajar el no. O sea, con el mismo CEO. Que eso, bien. O sea, que al Yo no lo he final... conseguido. En realidad, cuando me han dicho que no he conseguido un sí después. Pero me ha ayudado a entender por qué no. Me ha ayudado a entender, ¿sabes? En algunos casos, gente muy amable me ha dicho, mira, no por esto. ¿Sabes? Los que me han dicho que no por esto me han ayudado mucho a entender. ¿Y os ha pasado al revés? Un no de marketing que acaba en un sí porque el CEO resulta que sí que le interesa y entonces vuelve al sí de marketing. A mí sí me ha pasado. Sí, ¿no? Sí, y ha pasado porque el de marketing al final también muchas veces están muy condicionados por la política habitual de la empresa, ¿no? Si hemos siempre ido por el mundo del deporte, no se va a arriesgar. Y el CEO es el que toma esa decisión, ¿no? Entonces sí que me ha pasado. De repente llegar, lo que tú dices, al CEO y de una manera orgánica, ¿no? Oye, ¿por qué no te vienes a ver el espectáculo? Vamos a disfrutar una noche, tráete a la familia. Y de repente es el CEO que dice, oye, ¿por qué no estamos valorando esta situación? Pues sí, pasa habitualmente. Yo creo que también muchas veces eso, falta un poco el riesgo por parte de los profesionales, ¿no? El decir, oye, mira, pues se va a buscar nuevos territorios, creo que esto es una oportunidad, lo que me han contado realmente encaja dentro de mi estrategia y la voy a valorar, ¿no? Internamente. Muy bien. Gracias. La pregunta concretamente es para Coté. Me gustaría entender un poco cómo internamente tenéis divididos, ¿no? Los departamentos o a lo que servís. Entiendo que igual son live shows, convenciones. ¿Cómo lo dividís internamente para luego poder entender al tipo de cliente al que no macheáis de alguna manera? A ver, Hay una división, claro. No, creo que no lo tenemos tan estructurado así como dices tú. Nosotros somos una empresa pequeña. En realidad somos una empresa no llegamos a 10 empleados, alrededor de la que giramos unas 30 o 40 personas, ¿no? Tenemos una estructura en la que hay como un gran núcleo y alrededor de eso muchísimas agencias con las que colaboramos, freelance, de independientes, principalmente porque lo que hacemos es tan diverso que fuimos dándonos cuenta que no podíamos tener in-house a expertos de todo. Tendríamos que tener una plantilla de 150 personas, ¿no? Y entonces tenemos muchísimas colaboraciones puntuales que al final todas parten de si somos capaces de detectar un problema o una necesidad que hay en una empresa que nosotros seríamos capaces de responder con marketing cultural. Cuando hay eso, entonces elaboramos una propuesta en la que puede intervenir gente muy diversa. Porque además lo que se puede hacer en el mundo de la cultura, como decías tú, es tan amplio, ¿verdad? O sea, ¿qué hago? Si me meto en el teatro, pero ya cómo
dinamizo todo esto? ¿Cómo lo cuento todo esto? ¿Cómo llego? ¿Cómo creo contenido en todas mis redes? Todo eso no lo puedes tener in-house. Gracias. Nada. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas. Hola. Siempre hay recursos. ¿Le podéis abrir el micro? Cosas del directo. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Pues nada, a los participantes de la segunda mesa, muchas gracias. Para mí han sido 2 mesas de un súper aprendizaje. Yo me quedaría ahora para una mesa 3, pero tenemos otra cosa de patrocinio institucional, como Cámara Alemana. Vamos a intentar incorporar cosas. Lo que de Cote he aprendido, que todo es un viaje, ¿no? Que hemos hecho hace 5 años, ahora igual no nos vale, ¿no? Si miras a nuestros patrocinadores en la Cámara Alemana, no estamos en Gold, Silver y Bronce, pero estamos en Premium, Classic y Standard. Así que Sí. ese es un viaje que todavía no ha acabado. Así que muchísimas gracias a Ángel y Cote y sobre todo a ti un aplauso a nuestro supermoderador, Tinto.